buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas sobre un trabajo que a mí me pareció muy interesante, recientemente publicado por Siglo XXI, que no es el primer trabajo que realiza sobre este tenor, pero sí muy interesante, que es Cómo prevenir la locura, ¿no? Psiquiatría e higiene mental en México, 1934-1950. Y estamos hablando del doctor Andrés Ríos Molina. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas. Primero, gracias porque nos recibe en su hogar para poderlo entrevistar. Con mucho gusto. Y pues esto, yo quisiera empezarte preguntando, lo primero, y lo comentaba hace rato, es esta idea de la historia de la psiquiatría. Yo te confieso que al único que le había leído algo de la historia de la psiquiatría es a Foucault. Mira. Pero de ahí en fuera no había leído, y yo creí que en México ni se trabajaba. ¿Cómo llegas aquí a la idea de la historia de la psiquiatría? Pues mira que si bien Foucault fue una figura sumamente importante, ¿no? Cuando publica su historia de la locura en la época clásica, en el 62, él con su trabajo abre puertas y nuevas generaciones llegan a trabajar el tema desde diferentes flancos, ¿no? Unas llevando todo este modelo Foucaultiano de control social, tratando de aplicarlo a casos en diferentes partes del mundo. Otras debatiendo con argumentos de Foucault. Pero por lo menos en México se viene haciendo desde hace, no sé, 30 años, 40 años, pocos trabajos, pero bueno, ahí van saliendo. Tú has hecho, tu trabajo sobre historia de la psiquiatría es muy amplio. Uh-huh. Has hecho, por ejemplo, un texto sobre la Castañeda que está muy bueno. Y has hecho sobre el proceso de los hospitales psiquiátricos. De estos trabajos previos que tú has hecho, porque este es distinto, ya vamos a hablar porque es un poco distinto, ¿qué es lo que tú observas sobre la condición en la cual ha ido evolucionando los hospitales psiquiátricos hoy en día? ¿Ha habido alguna evolución o seguimos igual que en las épocas de principios de siglo? Pues mira, en el terreno de los trastornos mentales y enfermedades mentales hay un elemento común transhistórico, ¿sí? Que es el sufrimiento. ¿Sí? Siempre detrás de todos estos casos de pacientes hay una historia de sufrimiento. Eso es como que el hilo conductor. Pero cada momento histórico va cambiando. Entonces, por lo menos mis trabajos se han concentrado en entender cosas que pasaron antes, o más bien durante la primera mitad del siglo XX. Y claro, ya el presente ya es un diagnóstico que te lo podría hacer mejor alguien como en la línea de la sociología de las enfermedades mentales, ¿no? Que presentan un panorama. Aquí fue como ver un momento histórico muy, muy específico, que es cuando nace la psiquiatría mexicana. ¿Cómo fue ese enganche con todas las políticas posrevolucionarias, con lo que estaba pasando en el mundo, para que en México, ¡pum!, finalmente emergiera un nuevo gremio? Entonces ese es el enfoque que le doy un poco al libro, porque en trabajos anteriores me concentré más en los pacientes y yo tenía un poco esta deuda con los médicos, porque de pronto cuando yo leía los expedientes hechos por los médicos cometía dos errores metodológicos. Uno, que de pronto suele ser muy recurrente cuando uno viene de las ciencias sociales, ciencias humanas, sin tener un background médico lo suficientemente sólido, ¿sí?, para entender todas esas fuentes. Sí. Entonces yo asumía la locura como un ente homogéneo, ¿sí?, como una totalidad, porque se hablaba mucho de la locura, y cuando uno va a ver los expedientes, esa locura no existe, ¿sí? Existen muchas formas, y cada una es un universo en sí misma, ¿sí? Entonces no se podía comparar a alguien que llegara con epilepsia, diagnóstico de epilepsia, otro que llegara por alcoholismo, otro que llegara por parálisis general progresiva, por sífilis. Entonces eran como muchos mundos que habían ahí. Y el otro mundo era justamente el de los psiquiatras. Yo asumía como el saber psiquiátrico como si fuera una entidad homogénea, compartida por todos, ¿sí? Y resulta que aún entre los médicos, pues me di cuenta que había una gran diferencia entre ellos de acuerdo a la persona, quién estaba firmando. Y yo esas diferencias no las estaba viendo. Entonces ya en este libro, ahora voy a ver el otro lado, y ya me acerqué más a los médicos. En este libro tú empiezas
lo anotaba en una nota que subimos al blog, como deben de empezar las buenas historias buscando un libro de viejo, ¿no? Tú lo encuentras en un libro de viejo, compras un libro ahí que se te antoja de higiene mental, ¿no? Pero lo botas inicialmente el libro, o sea, más bien lo compras para engalanar la biblioteca, pero después te das cuenta de su utilidad en cuanto revisaba los expedientes. Sí. ¿No? Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es, o por lo menos es mi percepción, a lo mejor lo entiendo mal, pareciera ser que hay un retroceso de hablar de una higiene mental que implicaba hablar de transdisciplina, de un esfuerzo común, colectivo, de todas las personas, de todos los profesionistas, por así llamarlo, incluyendo la educación, los profesores, todo esto, a que el Estado nos quitara la idea de la higiene mental y nos metiera la salud mental solamente. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, ese es el argumento central del libro, el paso, la transición de la higiene mental a la salud mental. Porque, como lo señalo en alguna parte del libro, a mí me llamaba la atención que después de que existieron ligas de higiene mental, sociedades, asociaciones de higiene mental, revistas especializadas en higiene mental, congresos internacionales, columnas en los periódicos sobre higiene mental, de repente, ¡boom!, desaparece el término y es reemplazado por salud mental. Sin un debate. Yo me imaginaba de pronto varios médicos en algún congreso discutiendo cómo hacer el cambio de modelo, pero no ocurrió. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esos cambios qué implicaron realmente? Detrás de cambiar solo una palabra puede cambiar toda una realidad, o era una realidad que estaba cambiando y se empezó a denominar de otra manera. Entonces, pero estamos hablando también de un fenómeno mundial. ¿Sí? El movimiento de higiene mental empieza en Estados Unidos, pero rápido se dispersa por todo el mundo. En Francia, ya desde fines del 19, algo parecido a la higiene mental, ¿sí? Y rápido, ya en los años 20, en muchas partes del mundo ya están estas asociaciones funcionando. Entonces, claro, bueno, ¿qué es lo que se esconde detrás de lo mental, de la higiene, perdón? Claro, es un modelo mucho más salubrista, ¿sí? Y por eso mismo, como lo mencionabas, un modelo muy cercano a la prevención. Por eso el título del libro, cómo prevenir la locura, porque la onda era cómo lograr prevenir las enfermedades mentales. Y eso significaba un replanteamiento del rol del psiquiatra, porque ya no era únicamente el que estaba en una institución de encierro atendiendo pacientes o en su consultorio. Estaba afuera. Estaba afuera, con un pie en las instituciones del Estado, ¿sí? Llevando una especie de psiquiatría para cuerdos, tratando de generar políticas públicas en función de la salud mental de todos los mexicanos. Y entonces yo voy juntando varios de estos proyectos y los voy poniendo en el libro. Entonces era una generación donde no estaban peleados con un enfoque más social, un enfoque social con un enfoque clínico sobre la enfermedad mental, porque ellos eran clínicos, ¿sí? Y estaban publicando sobre los diferentes diagnósticos desde un punto de vista clínico, desde su práctica, desde su ejercicio en sus hospitales, discutiendo, aplicando a Kraepelin y cómo funcionaba, en fin. Pero eso no los llevaba a estar peleados o distanciados de un modelo o de un punto de vista sociocultural para comprender las enfermedades mentales. Entonces, por eso escribían sobre diferentes fenómenos sociales que podían estar vinculados con la enfermedad mental. El ruido es un caso de ellos, ¿no? Por eso es que Samuel Ramírez Moreno adelanta todo este proceso para que se cree ese reglamento. Él es el que lo impulsa y, bueno, de lo último que hace. Y aparece un reglamento para evitar el ruido, porque el ruido podía llevarnos a la locura. Entonces, la idea era cómo generar estas condiciones ideales en los diferentes sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, pero para entender a presos, para entender a niños de la calle, para entender a, no sé, delincuentes en general, podía ser mucho más útil la sociología, la antropología, el psicoanálisis, que un análisis de laboratorio o un análisis más científico de otro tipo, de microscopio. Entonces eso hizo que esta generación tuviera articulados estas dos facetas en las cuales se va desempeñando el psiquiatra.
y que va de la mano con todo un modelo internacional, ¿sí? Que viene, que es, como lo voy mostrando, va pautado a partir de congresos mundiales de higiene mental. Hace poco Hugo Besetti sacó un libro para Argentina, es un caso muy distinto al mexicano, entonces, del caso de la higiene mental. Entonces acá lo interesante es como un fenómeno mundial se desarrolla de manera distinta en cada país y de acuerdo al contexto. Entonces lo que pasó aquí, esta transición de higiene mental a salud mental, la idea es mostrar cómo fue en México, pero en otros países la recepción y el pegue, el impacto de la higiene mental fue diferente. Entonces esto nos abre como puertas interesantes para hacer historia de la psiquiatría en diferentes partes, viendo finalmente cómo es un gremio y es un mundo que a lo largo del siglo XX está conectadísimo y dependiente de lineamientos internacionales, de la OPS primero, después de la OMS. Ahora, una de las cosas que a mí me parece interesante sobre el concepto de higiene mental es que era un concepto que se enseñaba en las escuelas de educación básica y media superior. O sea, era una política sustancial del Estado mexicano que los muchachos supieran de higiene mental, iban y compraban su libro de higiene mental. A lo mejor con conceptos anticuados, si bien quieres llamarlo, pero sí había una preocupación colectiva, no pública, sobre la prevención de estas enfermedades. ¿Cómo es que, o por qué se empieza a perder esa preocupación? Mira, esto que alcanzaste a vivir, ¿sí? Como estos últimos estertores de la higiene mental, que llegaban así, a través de folletería, a través de panfletos, folletitos, pláticas muchas veces, que llegaba el médico y echaba, en fin, programas de radio, en fin, fue algo que funcionó muy bien, sobre todo cuando este grupo de médicos lo impulsó entre 1930 y 1950. ¿Sí? Después, si bien sigue ocurriendo, ¿sí?, de manera mucho más espontánea, por dos razones. Finalmente, como por una inercia de las políticas de salud pública, cada país tiene sus políticas, solo que ya la higiene mental deja de ser tan relevante y tan central. De hecho, esta figura del higienista, el psiquiatra higienista, empieza a desdibujarse después de la segunda mitad del 20, porque digamos que la idea que se vende es más el neuropsiquiatra, es decir, en tanto científico que está conociendo los casos de manera empírica en laboratorio, con métodos científicos, en fin. Pero se recluye el mismo psiquiatra, ¿no? Sí, pero es también como un lineamiento internacional que te da estatus, y además los psiquiatras higienistas, ya es un área que empieza a perder apoyo gubernamental. ¿Sí? Entonces, claro, las instancias que se crean para impulsar la higiene mental después de la segunda mitad del siglo XX empiezan a debilitarse. Por ejemplo, el modelo de las clínicas de la conducta, que se crea en los años 30, hay un capítulo que es sobre eso, ¿sí?, y agarra fuerza mucho y tiene sus altibajos que obedecen a cosas políticas que se quedan sin recursos, más recursos el siguiente año, la SEP no le dedica todo el dinero, en fin, va cambiando, ¿sí? Pero en la SEP, y tiene como un revival en los 60 nuevamente, en los 70, ya después vuelve a caer, al punto de que hoy día existe solo una clínica de la conducta de las que muchas que hubo desde el proyecto cardenista. Queda una por Polanco. Ahora, ¿por qué? Y es una cuestión que a mí me parece preocupante, visto ya desde las ciencias sociales, desde el derecho, desde la sociología en sí. Parecía ser que en la medida en que van acortando el campo de la higiene mental, van aumentando los lugares de reclusión psiquiátrica. Pero sin ningún tipo de reglas que pudiera conocer la comunidad, o sea, más oscuras. Sí, pero mira, también hay como una especie de leyenda negra en torno a la psiquiatría, en general. Es el médico que tiene mala fama, ¿no? De esta imagen cinematográfica que tenemos del psiquiatra perverso dando electrochoques y haciendo lobotomías. Y desde el doctor Caligari para acá es como un sujeto presente en la historia del cine, el psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos aquí en el caso mexicano,
y es que por una parte hay un esfuerzo de la psiquiatría desde las instancias de salud pública en todo este periodo que yo analizo, ¿sí? Que viene de la revolución, por impulsar instituciones. Ellos están creando instituciones, ¿sí? Son psiquiatras que nacen de la revolución, ¿sí? Son esa generación que logra llevar esa psiquiatría a espacios, arenas públicas, ¿sí? Donde el Estado pueda implementar cosas, ¿sí? Pero el asunto es que la psiquiatría pues ha sido el patito negro a la hora del presupuesto, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas instituciones que por más de que se crean con las mejores intenciones, con gente de nivel, por asuntos presupuestales, son instituciones que van entrando en crisis y además porque por la misma complejidad que reviste tratar con pacientes psiquiátricos, ¿sí? Entonces, yo por un lado lo que quiero mostrar en este libro es a estos psiquiatras que están esforzándose por hacer una serie de cosas. Sí, porque es una labor heroica, creo que ni apoyo económico, por lo que manejan, no, ni apoyo económico tenían sustancial. Exacto, sí, así es. O sea, era más que nada una labor de amor o de difusión o de precaución de su propia vecindad, ¿no? Pues es que sí, se siente en ellos este sentido de compromiso. ¿Sí? Había no sé si llamarlo nacionalismo, como parte del ambiente nacionalista, pero sí en los textos de ellos, porque no escribieron libros, escribieron muchísimos artículos, ¿sí? Estos personajes que yo analizo en el libro. Y este es asunto de el compromiso social del psiquiatra, ¿sí? De poder, tanto en la investigación, poder comprender fenómenos sociales, ¿sí? Que permitan implementar políticas públicas, tomar algún tipo de medidas para prevenir. ¿Sí? Siento yo que era como un elemento muy identitario que se puede percibir fácilmente en los textos. Pero eran combativos, ¿no? O sea, yo los notaba, no tanto como insurgentes o rojillos, pero sí insistentes en los espacios mediáticos de divulgar y que el Estado hiciera caso de las preocupaciones que ellos estaban observando. Sí. Cosa que hoy el psiquiatra creo que ya no le preocupa, si le hacen caso bien y si no, pues también, ¿no? No, y lo que pasa es que aquí hay otro elemento que es lo nuevo. Cuando a mediados del siglo XX aparecen los psicofármacos, que son una completa y absoluta revolución en el mundo psiquiátrico, porque aparece la posibilidad de una terapéutica que funcione a corto plazo, ¿sí? Y se abre todo un espacio de experimentación. En fin, muchos manicomios empiezan a reducir su población, porque ya hay gente que puede con medicamentos vivir en familia y los traen solo de vez en cuando. En fin, en esta época no existían. El modelo era custodial. ¿Sí? Había que tenerlos ahí, cuidarlos, sacarlos al sol, de ponerlos a hacer ejercicio. Habían médicos que estaban haciendo investigación, pero el grueso tenían que lidiar con cientos de pacientes, hasta miles de pacientes. Había mucho contacto con ellos, ¿no? Sí. Entonces tenían que estar ahí y no tenían esa... no existía esa posibilidad terapéutica que en los años 50 viene a cambiar. Y bueno, el impacto del el mundo farmacéutico en lo psiquiátrico, bueno, eso ya es otro tema porque transforma muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, el paciente es incorporado, ya no está excluido, ya este modelo la exclusión del paciente no funciona porque es incluido en tanto consumidor, comprador de pastillitas. ¿Sí? Entonces ya bajo una lógica... Es una inclusión muy perversa, ¿no? Es más capitalista, ¿no? De danos dinero y te incluimos para que compres. Sí. Entonces ya se acaba como esa exclusión, ¿sí? Se convierte en cliente. Ya no es solo el paciente. En fin, entonces a nivel micro, a nivel cotidiano, cambia la relación del paciente con la enfermedad mental en la medida en que ya empiezan a aparecer estos medicamentos, cambia la dinámica familiar, pero también a nivel institucional. Entonces, claro, el asunto es tratar de ver siempre cómo cada momento histórico van ocurriendo estos cambios, estas transformaciones. ¿No sientes tú, y es algo que sí me interesaba preguntarte, que con este desarrollo empieza a haber un proceso de deshumanización, de extrañamiento del otro? O sea, mientras que con la higiene mental creo que había un proceso de preocupación por el otro,
Hoy, por ejemplo, usando un ejemplo que veía en una escuela de mi hija, hoy a los niños que dan mucha lata le dicen ya dele su Ritalin, ya para que esté tranquilo y ya se ubique. Ajá. O sea, no es tanto de, oye, vamos a ver qué le pasa a este muchacho. No hay un proceso de deshumanización. Así ha sido entendido desde por mucha gente, sí, como una deshumanización por parte de la psiquiatría. Pero, por otro lado, está la fuerza de la sociedad. Es decir, la sociedad que va y dice que quiere drogarse, sí, comprar medicamentos. Entonces, yo me siento mal, yo ya puedo ir a buscar la forma de conseguirme una pastilla Su Prozac o algún amigo que, oye, te sientes mal, me sobran estas pastillas. Y la neta es que funcionan muy bien, sí. Entonces ahí vienen estos excesos, pero no son propiciados por la psiquiatría. Son propiciados justamente por, digamos en este caso, como las necesidades del mercado, ¿sí? Que no es solo terapéutica, sino consumir. Bueno, ¿sí? Entonces, hay también una apropiación, pues un proceso de apropiación constante desde el siglo XIX, donde la sociedad retoma conceptos, ideas de la psiquiatría para entenderse a sí mismo y para entender al prójimo, ¿no? Entonces todos hablamos de histeria, neurosis, psicosis. ¿Sí? Aunque no sabemos qué significa. No nos interesa, pero si yo te hablo o sea, las usamos en la vida cotidiana y son términos que vienen de allá. ¿Sí? Ya la gente no se pone, ya no está triste, ¿sí? Ya está deprimida, ¿sí? Ya la tristeza va desapareciendo. Porque porque la depresión sí forma parte de un mundo clínico, ya es patológico, ya se puede haber una pastilla contra la depresión, contra la tristeza, no sé. ¿Cómo tú definirías en tu investigación, o sea, para que la gente pudiera entender, cuáles son las principales distinciones entre hablar de higiene mental y hablar de salud mental? Pues mira, yo a eso llego a partir de comparar dos congresos de la Organización Mundial de la Salud, donde convoca a un grupo de expertos sobre higiene mental, y en el lapso de dos congresos se puede percibir un cambio de modelo, como un cambio de tendencia. Esa es como la hipótesis que yo estoy manejando al final, donde ya la prevención empieza a desdibujarse como un área específica, ¿sí? Y la relevancia se la empieza a llevar la atención y la investigación. Sí, bajo el modelo de higiene mental, a mí me parece que las tres eran como las tres patas de atención en general, ¿no? Prevención, atención e investigación, pero en el modelo salud mental empieza a desdibujarse. Y por otra, porque hay otro asunto ahí de por medio, tiene que ver con que quienes impulsaban la higiene mental en muchas partes eran ciudadanos, sujetos de a pie, ¿sí? Por eso había ligas de higiene mental, ¿sí? Entonces este modelo de ligas, este modelo organizacional, es el que empieza a impulsar la higiene mental. Entonces se juntan psiquiatras, pero también con médicos, con psicólogos, con pedagogos, con profesores, con sacerdotes, trabajando desde diferentes flancos. Y la idea, a partir de estas conferencias de la OMS, de estos comités, perdón, es que sea el Estado el que se haga cargo de todo, para centralizar, ¿sí? Entonces ya dejamos de escuchar las ligas, ya no hay ligas de higiene mental. Y las sociedades, las asociaciones, muchas se desdibujan y se empiezan a funcionar más desde como una lógica que debe regir la atención en salud mental en general, la especificidad de la prevención, ¿sí? Casi como un sanitarista, pero del área psiquiátrica, ¿sí? Esa figura se desdibuja. Entonces, bueno, pueda que el libro nos esté mostrando como un momento, pues, en cierto sentido ideal, porque había un interés muy fuerte por los procesos sociales y culturales a partir de la cercanía que ellos tenían de estas disciplinas. De hecho, por eso me gusta, porque muestra la cercanía del psiquiatra con la portada mental con los dos enfermos mentales, ¿no? Ajá. Oye,
A lo mejor la pregunta es injusta, pero creo que sí es importante el hacer. Como persona, como ciudadano, como individuo de a pie, alejándote de tu investidura de historiador y de alguien que ha trabajado como psiquiatría, ¿perdimos o ganamos con la desaparición de la higiene mental? Sí, creo que se perdió, sí, 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 claro, porque vemos hoy día la cantidad de problemas sociales que México y bueno, el mundo afronta relacionados con la violencia, con la guerra, con la migración, ¿sí? Donde hay fenómenos de salud mental, de padecimientos mentales fuertes, ¿sí? Y entonces, claro, frente a toda esta realidad, pues sí es relevante tener como un aparato médico eh, para poder afrontar este tipo de fenómenos que generan a nivel de salud mental. ¿Sí? Y si bien conozco y hay numerosos trabajos, ¿sí? que desde la psiquiatría tienen un enfoque social, este, creo que lograr, que eso ya es más complicado, llevar esto como a políticas y a instituciones es donde estaría el verdadero desafío, ¿sí? Poder implementar medidas en función de la salud mental, llámese, ¿sí? Pero a partir de la realidad nacional. ¿Qué es lo que viene, ya para terminar tu entrevista, qué es lo que viene en tu trabajo? Porque, bueno, me imagino vas a seguir trabajando con la psiquiatría, que es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que viene después de este trabajo que acabas de presentar? Bueno, ahora están en prensa 2 libros colectivos. Uno que es la historia de la clínica psiquiátrica en la Castañeda, un trabajo con 8 personas, colegas con los que estuvimos trabajando varios años, y otro libro sobre las representaciones culturales de la locura en México. Ahí tengo un trabajo sobre las fotonovelas y el melodrama y la locura y todo esto. Y ya eso es lo que viene. Lo que viene en camino ya está más o menos en prensa, está encaminado. No, pues bueno, pues ha sido un placer platicar contigo, Andrés. No, pues ¿No? gracias.